Cada población es distinta, maduración neuronal y formación de las vías de conexión. Al terminar la migración y alcanzar su destino, las neuronas comienzan a madurar, es decir, a mostrar las características morfológicas y fisiológicas de las neuronas maduras, adultas, y a formar sus vías de conexión. Como se muestra en la figura 9.15, para que una neurona inmadura adquiera la forma de una célula piramidal o de una célula de Purkinje, se produce un complejo proceso de crecimiento que lleva consigo la diferenciación de una de sus prolongaciones como axón y la elaboración de una compleja arborización dendrítica. En cultivo de tejido neuronal, se ha comprobado que tanto las células piramidales de la corteza cerebral como las células de Purkinje del cerebelo, adquieren sus formas características cuando son cultivadas en este medio artificial. Pero se ha observado que su diferenciación dendrítica es menos elaborada, lo que corrobora que, aunque la diferenciación morfológica básica de una neurona está programada antes de que se alcance su destino, el pleno desarrollo de su arborización depende del entorno de las neuronas y de las interacciones que establecen entre ellas. En relación con las neuronas piramidales, se sabe que cuando son inmaduras ascienden hasta la zona ZM, capa 1, y toman contacto con las células de Cajal Rexio. Comienzan a expresar una morfología común, característica del periodo temprano del desarrollo. Adquieren progresivamente una forma ligeramente fusiforme, con una dendrita apical ramificada y un axón descendente. Después comienza un segundo periodo de maduración relacionado con la formación de conexiones, que son esenciales para la completa diferenciación del neuronal. En este sentido, las aferencias talámicas parecen fundamentales para la diferenciación completa de las neuronas corticales. En esta fase de maduración, que continúa después del nacimiento, se forma la complejidad de las arborizaciones dendríticas y se desarrollan la gran mayoría de espinas dendríticas, estableciéndose la morfología madura característica de las neuronas de las diferentes estructuras del sistema nervioso central. Una conclusión respecto a la maduración neuronal es, por tanto, que el patrón básico del tejido neuronal está predeterminado genéticamente, pero que la compleja diferenciación neuronal depende de las interacciones neuronales y, por tanto, de la actividad neural. A continuación se expone el proceso de crecimiento de axones para el establecimiento de las vías de conexión. Los impulsores del urbanismo neural, el cono de conocimiento y los factores que guían las acciones hacia su destino. En 1890, Ramón y Cajal, investigando un tejido neural de embriones de pollo, descubrió en los terminales de los axones en crecimiento una estructura que describió como una conglomeración protoplasmática de forma cónica, dotada de movimiento ameboide, y la bautizó como el cono de crecimiento. El complejo proceso de crecimiento de las neuronas inmaduras depende de esta estructura. Los conos de crecimiento existen en todos los extremos de las prolongaciones neuríticas, axones y dendritas, que están desarrollándose y son los que propulsan su crecimiento. Su forma, que es similar en diferentes especies, varía desde una simple extensión del terminal a modo de dedo, denominado filopodio, a una estructura más elaborada, como la que aparece en la figura 8.16. Los conos de crecimiento
extienden y retraen los filopodia que se agarran al substrato en el que crecen y tiran del cono de crecimiento, promoviendo a su vez el estiramiento de las neuritas, axones y dendritas. Estos movimientos contráctiles del cono de crecimiento están controlados por el citoesqueleto celular. Otro de los objetivos de los movimientos de los conos es captar del entorno neuronal nuevo material de carácter nutritivo para promover el crecimiento global de la neurona. Estas sustancias que favorecen el crecimiento de las poblaciones se denominan sustancia neurotrófica. La primera sustancia neurotrófica se descubrió en el sistema nervioso periférico y se llamó factor de crecimiento nervioso. Trataremos con más detalles estas sustancias más adelante. El crecimiento que implica la maduración de las neuronas lleva también consigo otras imposiciones. Las neuronas extienden sus axones y deben dirigirlos a sus blancos, estructuras de destino, apropiados. ¿Cómo eligen la vía por la que han de dirigirse hacia una estructura determinada e incluso hacia una zona concreta de la misma? Por ejemplo, un axón de un núcleo talámico de relevo tiene que elegir la cápsula interna, elegir la ruta ascendente a la corteza cerebral, elegir el lóbulo, el área y una vez allí la columna y la capa en la que establece contacto. El crecimiento que implica la maduración de las neuronas lleva también consigo otras imposiciones. Las neuronas extienden sus axones y deben dirigirlos a sus blancos, estructuras de destino, apropiados. Pero, ¿cómo eligen la vía por la que han de dirigirse hacia una estructura determinada e incluso hacia una zona concreta de la misma? Por ejemplo, un axón del núcleo talámico de relevo tiene que elegir la cápsula interna, elegir la ruta ascendente a la corteza cerebral, elegir el lóbulo, el área y una vez allí la columna y la capa en la que establece sus contactos. Los factores que contribuyen a guiar los axones hacia su destino implican tanto procesos de conocimiento molecular o de afinidad química como soporte mecánico. El pionero en proponer un proceso de afinidad química fue Ramón y Cajal, que consideró que desde las zonas de destino, dianas, de los axones, emanaban sustancias que los dirigían hacia ellas. Estas sustancias, con esta capacidad directriz, se denominan sustancias neurotrópicas. Una de las pruebas más contundentes de este mecanismo es la que se ha encontrado en la placa del suelo de la médula espinal, en la que se han identificado unas moléculas, las netrinas, que tienen este efecto neurotrópico y dirigen las proyecciones comisurales que cruzan en la médula espinal. El factor de crecimiento neuronal se le ha atribuido también esta capacidad. En la década de 1960, R. Sperry, quien recibió el Premio Nobel de Medicina en 1981 por sus investigaciones sobre el cerebro dividido y sobre el desarrollo de las vías visuales, propuso otras versiones del proceso de afinidad química, que se ha denominado hipótesis de la quimioafinidad. Según esta hipótesis, cada célula tiene una señal, tiene su propia señal de identificación química y sus axones en crecimiento se dirigen hacia señales complementarias específicas liberadas por las neuronas con las que contactan. Actualmente, este grado de especificidad se considera poco aceptable y lo que parece más probable es que existan moléculas de reconocimiento entre grupos de neuronas más